Ahora vamos a estudiar el caso del factorial. ¿Ustedes saben cuál es el factorial de un número? ¿Cómo, por ejemplo, saco yo 7 factorial? ¿Cómo le haría ahí? 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 y por 7. Para una mayor comodidad voy a dejarlo al revés. 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, ¿cierto? Entonces hay varias cosas que yo quiero que ustedes observen de este factorial. Sí, hay varias cositas que yo quiero que vean. Varias cositas que yo quiero que vean. Este es 7 factorial, ¿no? ¿Estamos allí? Bien, muchachos, este es 7 factorial, ¿sí o no? Entonces, ahora quiero que vean algo. Si yo cojo esta partecita de por acá, voy a encerrarla. Eso ahí, ¿qué es eso? ¿Cómo pueden ver esta definición? 7 menos algo, no. Eso, si ustedes notan, esto de aquí es. Esto de aquí es. Esto de aquí es 6 factorial. Entonces esto se puede ver como 7 por 6 factorial, ¿cierto? Si yo tengo una función que llame factorial, miren lo que va pasando. Y 6 factorial, ¿cómo yo lo puedo ver? 6 por 5 factorial. ¿Y este cómo yo lo puedo ver? El 5 factorial, ¿cómo lo puedo ver? Por 4 factorial. ¿Y este cómo lo puedo ver? 4 por 3 factorial. Luego este como 3 por 2 factorial. ¿Y este cómo lo puedo ver? Por 1 factorial. Que 1 factorial, por definición, es 1, ¿cierto? Es por definición. Entonces hay una cosa que ustedes están observando aquí. Yo hice este proceso hasta cuando llegué a un caso fundamental, a un caso que es trivial. ¿Cómo hacía un caso trivial? Que la respuesta es inmediata. Si yo pregunto por 1 factorial, me está retornando 1 por definición, o sea, no tiene ningún cálculo, es 1, ¿sí? Y el resto se definen a partir de multiplicar el número por el factorial de quién, del anterior. Si yo quiero definir 6 factorial, multiplico 6 por factorial de 5. Si yo quiero factorial de 5, 4, perdón, si quiero factorial de 5 sería 5 por factorial de 4, y así sucesivamente hasta cuando llego a factorial de 2, que es 2 por factorial de quién, de 1. Y por definición, 1 factorial, ¿qué es? 1. Entonces ustedes ven que la recursión va haciendo llamados hasta cuando llega a una condición de parada. O sea, una condición donde ya la respuesta es inmediata, o sea, la respuesta no hay que calcularla. Entonces, esto va a ser el diseño que ustedes van a hacer de ahora en adelante. Van a diseñar funciones que se van a llamar a sí mismas hasta cuando lleguen a un caso que ya tiene una respuesta, o sea, la respuesta ya está, ¿sí? Porque es una situación trivial. En el caso de las listas, ¿ustedes creen hasta dónde vamos a llegar? Hasta el empty. El empty tiene una respuesta trivial. Si usted quiere hacer una suma de elementos de la lista, el empty, ¿cuánto es la suma del empty? 0. ¿Sí? 0, no hay nada más que hacer ahí. Si usted tiene el caso del empty, pues la suma de los elementos que tiene empty es 0. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante nosotros. Entonces, vamos a definir esta función. El factorial, vamos a calcular el factorial, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que yo les dije, ¿cierto? Lo primero es la condición. ¿Esto cómo se llama? ¿Esto de aquí qué es, muchachos? ¿Esto cómo lo llamamos? Esto es el caso trivial o el caso base.
Este es el caso trivial, ¿sí? Cuando n es igual a 1, pues devuelve 1. ¿Por qué tiene que devolver 1 de inmediato? Porque es que no hay más respuesta, ¿sí? O sea, si entra 1 a la función que va a calcular el factorial, de inmediato se devuelve 1, ¿sí? De inmediato devolvemos 1. Porque la definición es así, ¿sí? Eso es un caso fundamental, eso es un caso base. Realmente el nombre correcto es caso base. Eso es un caso que no tiene otra posible respuesta, es un caso trivial. Y en otro caso, ¿qué hacemos? Multiplicamos n por el factorial del anterior, ¿sí? Entonces, observemos un poco el funcionamiento de esta vaina. No, aquí no es necesario. Muy buena pregunta. Tú cuando vas a preguntar el factorial, tú eres honesto con la función y le envías un número mayor o igual que 1. No, pues si le mandas 0 o le mandas un número menor, no va a funcionar. Va a quedarse en un bucle infinito. Sí, buena pregunta. Ahora, usted podría preguntar si n es menor que 0 y lanzar ¿qué? Un error. Usted no puede calcular el factorial de estos números, ¿sí? Aunque el factorial de 0 es 1 también, ¿sí? Ese también existe. Pero si usted pregunta, usted podría colocar dos condiciones. Si n es igual a 0, devuelva 1. Si n es igual a 1, devuelva 1. Y si entra un número menor que 0, devuelva error, ¿cierto? Usted no puede calcular el factorial de un número negativo con esta fórmula, ¿no? Ustedes ya van a ver en matemáticas avanzadas que sí hay forma, pero esto es por fuera de este curso. Entonces, bien, muchachos. Entonces, hay algo que llama la función gamma, pero eso no es nuestro objetivo. Entonces, muchachos, ¿qué pasa acá? Vamos a dar con el ejemplo del factorial. ¿Cómo es el contrato? Factorial recibe un número y ¿qué retorna? Un número, ¿cierto? Descripción. Retorna el factorial de un número mayor que 0, ¿vale? Y ahora, ¿qué siguen? Ejemplos. Factorial de 5 que retorna. Lo bueno es que esto tiene, creo que va así. Yo no recuerdo aquí cómo se sacaba. Bueno, 120, sí. Devuelve 120. Vale, si pregunto por factorial de 1, 1. Y bueno, el caso que no está en las diapositivas, factorial de 0 también debe devolver 1. Ya en un factorial de un número negativo, pues debería devolver un error. Entonces, bien, muchachos, ahora sí, ¿cierto? Entonces, define factorial de, ¿qué preguntamos? Primero, condiciones de parada, ¿cierto? Coloquemos las dos. Else, en otro caso, multiplique n por ¿quién? De n menos 1. Entonces, si yo hago check spec de factorial de 5, va a devolver. Si yo hago check spec de factorial de 1, va a devolver 1. Si yo hago check spec de factorial de 4, ¿cuánto devuelve? 24. ¿Sí? 2 por 3, 6. Por 4, 24. Si lo ejecutamos, ¿cuál? ¿El factorial de 0? El factorial de 0 es 1. ¿Ah? ¿En dónde? Si usted el factorial de 0 es evaluación terminal del hilo de control de evaluación de los ¿El factorial de 0? No, sí. No, claro, porque ustedes no colocaron esta condición. No, pues se les queda en un bucle infinito, se muere. Se muere, pero pues en las diapositivas no está. Yo solo les cuento que el factorial de 0 es 1. ¿Sí? Le para preguntar a un profesor de matemáticas y les va a responder lo mismo.
Ahora, si él le dice factorial de negativos, va a decir que existe una función gamma, bla, 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 pero bueno, nosotros no, supongamos que no existe. Entonces, muchachos, ¿preguntas hasta allí? Bueno. O si es cero, son paradas. Sí, porque ustedes observen de que al restarle sucesivamente, muchachos, al restarle sucesivamente, muchachos, al restarle sucesivamente 1, ¿cierto? ¿Hasta dónde llegamos? Hasta 0, ¿no? Si le restamos sucesivamente 1, llegamos hasta 0. Muchachos, esto es lo mismo, ¿cierto? Que ustedes dicen por 5, factorial de ¿qué? De 4, 120. Por 5, y este factorial de 4, ¿cómo lo podemos ver? Por 4, factorial de 3. Por 5, por 4, ¿qué? Por 3, factorial de 2. Y así sucesivamente hasta tener por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Perdón, este factorial de... ¿Esto aquí hay algo mal? Este último devuelve es 1 únicamente. Este último devuelve 1, que esto da respectivamente 120. Sí, porque el factorial de 1 no devuelve la multiplicación, sino que devuelve 1 directamente. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿qué va pasando? Si ustedes ven, la función se va llamando sucesivamente y al final, ¿qué nos resulta? Una multiplicación de números. ¿Sí? Unos números, que es para calcular el factorial. Entonces, tranquilos que pronto habrá práctica, espero. Entonces, muchachos, de nuevo vamos a decir lo que va. ¿Qué necesitan las funciones recursivas? ¿Una o más condiciones de qué? De parada. ¿Para qué? De no se vuelva un bucle. Puede ser una o más. Realmente no tiene que ser una o más condiciones de parada. La función en cada llamado debe retornar siempre ¿qué? El mismo tipo de dato. Cuando usted llama a la función recursivamente, ella siempre tiene que retornar un número. ¿Qué pasa si retorna algo diferente en algún llamado? No se cumple el contrato y pues va a dar un error. ¿Sí? Si de pronto en el último llamado devuelve un símbolo, usted va a intentar multiplicar un símbolo por un número, ¿qué le va a aparecer? Va a aparecer un error. Entonces ella siempre tiene que devolver lo mismo. Y un llamado a la misma función, ¿cierto? Utilizando alguna función para unir las salidas. En este caso es una operación matemática. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes ven esto de acá, ¿cierto? Cada llamado en sí, por 5, ¿qué? El primer llamado que nos retorna, por 5 factorial de 4, ¿no? Si ustedes ven, ¿quién está pegando las salidas? Factorial de 5 suelta 5 por factorial de 4. ¿Qué los está uniendo? ¿Qué está uniendo el 5 con el factorial de 4? La multiplicación. Por 5, ¿por qué? Por 4, factorial de 3. Si ustedes ven que está uniendo las salidas. La multiplicación. ¿Sí? Está uniéndolo la multiplicación. Entonces ustedes siempre van a ver que en la recursión va a haber algo que las une. ¿Sí? En ese caso es una multiplicación. ¿Qué los une? Depende del problema que ustedes estén tratando. ¿Sí? Entonces, ya les toca allí a lápiz, ¿cierto? Diseñen una función multiplicación, la cual recibe dos números A y B, y esta retorna el resultado de sumar B veces A. Recuerden que la multiplicación se define como sumas sucesivas, ¿no? Y la elevar, pues que es similar. Entonces yo les hago una pregunta. En el caso de la función multiplicación, A por B, ¿cómo puede verse? ¿Cómo puede verse A por B? Sería A más,
¿qué? Más A, más A, ¿cuántas veces? B veces. ¿Cuál es el caso base? A ver si lo ven. ¿Qué valor tiene que tener B para que sea trivial? Si B es igual a 1, 0, bueno, 0 también es caso trivial, pero ignorémoslo. Supongamos que B es distinto de 0. El caso trivial es si B es igual a 1. Si B es igual a 1, ¿cierto? ¿Qué retorna la función? A. Y si B es igual a 2, ¿cierto? Esto puede verse como A más A, que este es el caso de B igual a 1. ¿Cómo puede verse B igual a 3? A más A más A, y este caso de aquí es B igual a 2. ¿Sí? Este caso de ahí es B igual a 2. Entonces, muchachos, allí en papel, ¿cierto? Les voy a dar unos 10 minuticos, diseñen, bueno, les voy a dar 15 minutos hasta las 3. ¿Cómo hacen ustedes para diseñar estas dos funciones? Háganlo en papel si no tienen computadora allí. Ya ahorita vamos a tener sala a las 4 igual. ¿Listo? Entonces, manos a la obra, muchachos.